Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Negocios EIA, un podcast que organiza y lidera la Asociación Nacional de Big Data y Analytics. Yo soy Juanjo Milla, su presidente, y hoy tenemos en el estudio a Francisco Páez. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenas tardes, Juanjo. Bueno, pues hoy tenemos a un invitado que tenemos siempre la broma entre él y yo, que vamos a hablar de presidente a presidente, ¿no? De presidente de una asociación, presidente de otra asociación, porque Francisco es presidente de la Asociación Nacional de Interim Manager, entre otras muchas cosas que vamos a dejar que él mismo se presente. Muy bien. Pues gracias, Juanjo, por invitarme para estar hoy aquí. Y la verdad es que a la hora de presentarme siempre me cuesta. Tengo una amiga y compañera que siempre me dice que el problema que tiene cuando le habla a alguien de mí es que no sabe cómo presentarme. Ya he Ajá. hecho muchas cosas y sigo haciendo otras muchas. Bueno, pues me gusta la parte tecnológica de las empresas. Empecé estudiando en la parte de tecnología, primera formación profesional o ingeniería. Estuve trabajando 20 años en el sector privado, en el sector industrial, haciendo máquinas de autoservicio bancario y moviéndome por todo el mundo en tema de ferias y clientes, etcétera. Y hace 18 años decidí emprender por mi cuenta con CMI Gestión, fue el primer proyecto en tema de precisamente de Business Intelligence. Empecé en aquella época con Click y luego he ido desarrollando servicios de consultoría estratégica, he pasado por el marketing también, montando eventos para emprendedores, eventos de marketing y siempre pues buscando ayudar a la gente y reinventándome, ¿no? El tema del interim manager aquí en España todavía se conocía poco y bueno, lo vendía más como consultoría y desde hace un año prácticamente, ahora en marzo se cumple un año ya, pues soy presidente de la Asociación de Interim Manager. Ujú. Estoy ahora mismo precisamente en una misión como interim manager en dirección general, en una empresa industrial, para hacer el relevo generacional, la segunda generación. Genial, vamos a hablar luego un poco más en detalle de esta experiencia última de CEO de Interim. Me gustaría un poco que nos contases cómo, como has dicho, pues estudias ingeniería, te has dedicado al mundo más ingenieril durante muchísimos años y llega un momento de tu etapa profesional, das el salto a la parte de Business Intelligence, ¿no? Al desarrollo de cuadros de mando. ¿Cómo, en aquel entonces, cómo consigues identificar o si recuerdas cómo das el paso, por qué das el paso pues a liderar tu propia marca en esa área tan concreta? ¿Ya hacías en las empresas en las que estabas, hacías esos cuadros de mando o lo aprendiste por tu lado o cómo fue? No, realmente tuve un momento de esos de, no sé si de lucidez Ujú. o de cruce mental. Tenía 39 años, cerca de los 39 años, y estaba muy contento con el trabajo que hacía. Llevaba 20 años en esta empresa, habíamos crecido mucho, habíamos desarrollado proyectos tecnológicos, había participado en proyectos compitiendo con grandes multinacionales del sector, en la tecnología bancaria, que es un sector difícil. Y de repente un día pregunté en la empresa, que era una empresa familiar, de ahí me viene un poco la base de todo el conocimiento de la empresa familiar, que cuál era el futuro de la empresa y como no tenían un plan para el futuro y los relevos familiares, lo poco que sabía yo entonces de ello no me convencía, pues decidí buscar una alternativa. Como yo venía del mundo de la ingeniería, pues lo que hice fue formarme. Pasé por Fundesen, Business School, hice un MBA Executive y avisé a la empresa de que un año después me marchaba. No sabía todavía lo que iba a hacer, solo sabía que quería marcharme, ¿no? Estuve buscando oportunidades, estuve haciendo entrevistas para puestos directivos en empresas importantes de aquí de la región y conforme hacía procesos, entrevistas, cada vez me daba más cuenta que era muy difícil que yo encontrara una empresa en la que encajar. Pues estamos hablando de 2007, justo un año antes de empezar la última gran crisis, y el Ujú. problema era que estaba sobrecualificado, ¿no? Las empresas ya habían empezado a buscar perfiles más junior y yo estaba sobrecualificado, muchos idiomas, mucha preparación. Y entonces, dentro de las asignaturas que estuve estudiando en el máster, pues me di cuenta que la parte de analítica de datos no se estaba desarrollando. No estaba incluida entonces en el máster, luego la incluyeron, pero investigando y hablando con algunos de los profesores, pues sí que me di cuenta de que las empresas necesitaban esa parte de analítica, ¿no? Lo que ahora llaman la inteligencia artificial analítica. Entonces era Business Intelligence.
Y me formé en Madrid con Click, hice los cursos, me certifiqué y monté la consultora para empezar a dar servicios, en principio generales de consultoría estratégica y específicos de toda la parte de, en particular de cuadro de mando integral, del balance scorecard, que aquí en España tampoco se conocía mucho, ¿no? Y desde ahí todo el Ujú. salto a Business Intelligence. O sea, fue el primer gran salto. Vale, y con esta empresa que se llama Cemi Group, que es tu marca para desarrollar estos servicios, has estado casi 20 años, bueno, desde que la lanzaste. Imagino que has estado en muchas compañías haciendo muchos proyectos y en algún momento de tu carrera, como los que nos pasa a los que somos interim, te das cuenta que en algunas ocasiones lo que estabas haciendo era ser un interim manager en las compañías. ¿Es así? ¿Compartimos sensación? Sí, sí, eso fue en 2013. La asociación había nacido en 2012 en España. Ujú, Y en 2013 una empresa de Alicante que hacía interim montó en Fundesen precisamente una jornada con otros compañeros que había entonces de profesión y con un par de casos. Entonces ahí descubrí yo el concepto del interim. Me asocié en 2013 a AIME y entonces me di cuenta de que la diferencia que había entre la consultoría y el interim management precisamente la podía establecer bastante clara y que podía identificar muchos de los procesos que había hecho como consultoría que se podían identificar como interim. A partir de ahí empecé a desarrollar más esa figura y tratando, como hacemos muchos, de evangelizar en las empresas y, bueno, desde dentro de la asociación, pero como asociado solamente al principio, pues empecé a darle más ese enfoque de misiones de interim. ujú. Por acabar un poco tu carrera, experiencia profesional es muy larga, ¿eh? No vamos a no, no vamos a bucear en ella en completo, pero por cerrar la pregunta de Business Intelligence, he visto que eres cofundador de una compañía que se llama Repromax, que está un poco investigando y es una compañía que hace dashboards especializados para clínicas. Pues si nos quieres dar un poco más de detalle en qué consiste exactamente y por qué ese nicho tan específico. Sí, tenemos un proyecto que se llama ReproPlus, la web es ReproPlus Fertilidad, Ujú, porque estoy con otras dos compañeras que son especialistas en el sector sanitario, tanto en la parte de marketing como de proceso, y concretamente mayor especialización en el tema de reproducción asistida. En la última década, el tema de la reproducción asistida en España ha crecido mucho porque la población antes tenía los niños más jóvenes, ahora cada vez por el tema de buscarse un trabajo, alargar la formación, pues las mujeres cada vez son más mayores a la hora de tratar de tener hijos, son ellas las que tienen la base que necesitamos. Entonces, el tema de la reproducción ha habido cada vez más parejas que han buscado ayuda, ¿no? Entonces, el sector ha ido creciendo y lo que detectamos era que estaba profesionalizado en la parte clínica, pero no en la parte de gestión. Entonces, surgieron muchas clínicas de reproducción asistida y mis compañeras que trabajaban con ellos en la parte de gestión de procesos clínicos se dieron cuenta de que en la parte de gestión empresarial había unas carencias muy grandes y que no tenían información para gestión. Y hace 4 años, entre los tres, lanzamos el proyecto RPro Plus. Yo llevo la parte de Business Analytics, otra compañera lleva la parte de procesos clínicos porque es especialista en producción asistida y la tercera lleva la parte de marketing. Y desarrollamos el primer cuadro de mando de gestión para clínicas de reproducción asistida. Y es otro ujú. proyecto de los que llevo en paralelo. Que no, uno más, ¿no, Paco? Uno más. Sí, Uno más. una cosa solo no he hecho nunca. Eso lo veo, eso lo veo en tu LinkedIn y en todo tu pasado. Eh, Vamos a la parte que me interesa, porque también tiene relación con una de las cosas que estás haciendo ahora. Entiendo que te lleva un tiempo fundamental, que es tu labor como CEO interim. Hemos hablado antes, hemos hablado un poco de lo que es la Asociación Nacional de Interim Management. Tuvimos en el anterior episodio a Carolina, que la conocemos muy bien y que ya nos estuvo contando, bueno, qué era la figura de interim, porque al igual que tú o que yo, en este caso más reciente yo, pues yo no desconocía lo que era la figura en totalmente. Al final ofrecíamos servicios de interim, pero no sabíamos que era interim, ¿no? Y Carolina nos explicó más en detalle, pues, lo que era ser interim, ella en su caso de tema de cultura empresarial, pero tú en tu caso, ahora mismo ejerces en una compañía como CEO interim.
¿Por qué te llaman para ser CEO interim? Bueno, precisamente de los perfiles de interim, l los más habituales suelen ser los de dirección general y los de finanzas, porque Ujú, son puestos altos en la empresa, con lo cual las compañías sí que se plantean en ciertos momentos el recurrir a un interim. Para otros puestos más especializados, a lo mejor como los vuestros, hasta ahora se veía como demasiado caro un interim, ¿no? Para hacer eso. ujú, No se medía un poco la relación entre la inversión y el resultado. Pero en la dirección general sí. Y precisamente uno de los momentos más delicados del recorrido de una empresa es el cambio generacional. Nosotros tenemos creo que es un 92% de empresas familiares en nuestro país. Hay algunas que son muy grandes, que todos conocemos, grandes marcas, que son empresas familiares, siguen siéndolo después de varias generaciones. Aquí, por ujú, ejemplo, tenemos Turrones del Lobo, lleva creo que 11 generaciones. Es todo un éxito, ¿no? De relevo generacional. El ujú, problema es que había muchas empresas que se fundaron en los años 80 por empresarios que apostaron mucho su patrimonio, que con poca formación tiraban adelante, y esas empresas han estado muy personalizadas, ¿no? En el fundador. Llega un momento en que ese fundador se hace mayor, a pesar de que piensa que suele ser inmortal, se hacen mayores y llega un momento en que necesita ceder el testigo, ¿no? ¿Qué pasa? Que muy pocos se plantean el relevo generacional, muy poco se plantean la sucesión, con lo cual llega un momento en que normalmente por tema de salud les sorprende, ¿no? Se dan cuenta un día de que, oye, me está pasando algo y yo no voy a poder seguir aquí. Y entonces, claro, no hemos preparado la sucesión. Tengo a mis hijos, a veces tengo a mis hijos en la empresa, a veces no, pero si han estado en la empresa, normalmente pues no les hemos dejado tomar decisiones, no, ha sido siempre una empresa muy centrada en el fundador. Entonces, en esos momentos pues se suele intentar, ¿no? Venga, pongo a mi hijo, ¿no? Yo he hecho, este es mi sexto proceso de relevo generacional en empresas familiares y he visto diferentes casos. A veces el fundador sigue estando, los hijos estaban, incluso en algún caso que me han llamado, el hijo mayor llevaba 2 años como gerente, ujú, pero realmente seguía dirigiendo la empresa del padre ujú. porque estaban en el mismo despacho cuando llegaban las personas a preguntar, le preguntaban al hijo y luego miraban al padre, ¿no? O sea, es bastante Ya. clásico esa situación de a quién mire, el padre hace una señal con la cabeza y la persona ya sabe lo que tiene que decir. Entonces, suele haber intentos de pongo a los hijos, llamo a un consultor, llamo a otro, pero para mí la clave es que mientras siga el fundador, hablo de hombres porque por la época en la que se daban esas empresas, la mayoría están fundadas por hombres, y, y lo intentan, pero si ellos no se quitan de en medio no funciona. Y luego he estado en algún caso donde el fundador ya no estaba. Por un tema de salud, de un día para otro se fue y dejó a sus hijas y a su mano derecha, que era el financiero, dejó a los tres. Hicieron un triunvirato. Y todas las decisiones las tomaron entre los tres. Que todos sabemos que Okey. eso en una empresa no suele salir muy bien, ¿no? Entonces, ahí el paso que da la empresa es cuando después de varios intentos alguien le habla de pues un interim o le habla de, en mi caso, de Francisco Páez y le dice, mira, creo que esta persona te puede ayudar. Lo que suele ocurrir es que las empresas familiares, sobre todo las pymes, directamente no contratan, no buscan un interim, sino tiene que ser porque has trabajado con ellos haciendo algo. En mi caso, en esta empresa, yo había hecho la parte de Business Intelligence, por un lado, y también había hecho coaching ejecutivo. Me lo he saltado antes en la parte de formación, pero dentro Ujú, del proceso de transformación hacia donde estoy ahora, primero hice el MBA para, claro, complementar mi formación técnica con una formación más de negocio, desarrollé todos los procesos y en 2016 yo me daba cuenta de que precisamente en las empresas había momentos que éramos capaces de implantar tecnología, procesos, cuadros de mando y la empresa no terminaba de avanzar. Entonces me di cuenta de que se atascaba algo en las personas, en la gerencia, en los directivos, etcétera. Hablando con una de mis profesoras de MBA me dijo, el tema del coaching te puede ayudar. Y en 2016 me formé en coaching ejecutivo y coaching de equipos. Y toda esa parte me ayuda muchísimo a la hora de gestionar todos estos procesos, sobre todo cuando hay un relevo generacional que está cargado de emociones por todos los lados, ¿no? Y, hay un tema de muchas cuentas pendientes y hay que hacer una gestión ujú. emocional muy intensa. Entonces me está ayudando mucho porque a la parte técnica y la parte de negocio le puedo sumar todas esas competencias
que tanto ahora se defienden, ¿no? De las soft skills, pues esta capacidad de liderazgo, de comunicación, de gestión de conflictos, que desde el Ujú, coaching siempre podemos ayudar a las personas. Entonces, en esta empresa, pues después de hacer algunos intentos previos de otro tipo, pues al final me propusieron que cogiera la dirección general interim. ujú. Entiendo que como CEO interino de una compañía, en el tema práctico es igual que si fueses el CEO o el fundador, el gerente de la compañía. Es decir, tienes la misma responsabilidad, o sea, tienes una responsabilidad total sobre la empresa, sobre los resultados, sobre el equipo. Es decir, en efectos prácticos, aunque lleve el apellido interim, pues es lo mismo, ¿no? Que ser un CEO contratado laboralmente, ¿no? La única diferencia es que en vez de estar en nómina, pues paso una factura cada mes. El resto Ujú, es exactamente igual. La tarjeta que tengo de la empresa cuando voy a ver clientes no pone interim, pone director general y a todos los efectos lo es. O sea, todo lo demás funciona exactamente igual. El contrato que tenemos firmado marca el objetivo de la misión, las responsabilidades y de hecho, pues tengo un seguro de responsabilidad civil porque como puede pasar en cualquier proyecto, pues algo puede salir mal y de hecho tenemos un formato de contrato interim y tiene una sección para el seguro de responsabilidad civil. O sea que a todos los efectos tengo toda la responsabilidad. Lo que no soy es el administrador de la compañía, pero cuando la empresa contrata un gerente, un director, no suele ser, no tiene por qué ser el administrador. ujú, ¿Sabes? Al nivel del resto de dirigir la empresa es exactamente igual todo. ujú. Has hablado antes, o sea, hace muy poco tiempo has hablado del coaching, que no lo has introducido antes en la parte de formación. Tú dices que desde tu lado te ha aportado mucho para la gestión de esas emociones o para, bueno, la gestión de estas empresas familiares, que al final pues hay mucho apego de todo tipo, ya que es familia. Am, yo me he preguntado, ¿no? Porque yo mismo me pregunto y digo, bueno, esto del coaching, ¿realmente tengo que hacerlo? ¿En qué momento tengo que hacerlo? Tú como, bueno, como en este caso como CEO interim, como persona que lidera equipos, lidera empresas, ¿en qué momento tú le dirías a un directivo que se ponga a trabajar la parte de coaching? O sea, si lo tiene que hacer, no lo tiene que hacer. O sea, digo, recoger un conocimiento como más profundo sobre el coaching, no únicamente que tenga un coaching a su lado, que eso también te lo dejo para que contestes, ¿no? Pero ¿en qué momento un directivo tendría que, bueno, ponerse las pilas con el coaching? A ver, el coaching es una de las herramientas que tenemos disponibles que va orientada hacia el autoconocimiento. O sea, la clave más importante, luego tenemos distintos medios de llegar a ella, es el autoconocimiento. Un directivo y un CEO más todavía tiene una responsabilidad sobre el equipo. Tú tienes que liderar un equipo y al fin y al cabo, hace poco me preguntaban, ¿tú qué haces en la empresa? ¿No? ¿Cuáles son tus funciones? Y digo, yo solo tengo una, que los demás hagan su trabajo. O sea, Ujú, yo realmente no tendría que hacer nada. Tengo que mirar la parte estratégica, pero a nivel operativo yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que hacer tareas, ¿no? Entonces, si yo tengo que dirigir a un equipo de personas para que ellos hagan su trabajo, tengo que conocer a esas personas para ayudarles a ellos a sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? La frase está tan manida de encontrar la mejor versión de cada uno. Bueno, pues, ¿cómo voy a ayudar a los demás si no sé quién soy yo? Y en este proceso de aprendizaje desde el coaching y desde la inteligencia emocional, una de las cosas más importantes que me he encontrado es que normalmente no sabemos quiénes somos. Tú le preguntas a cualquier persona, ya en la edad adulta, incluso con 40 años, ¿quién eres? Yo te pregunto ahora quién eres, ¿tú qué me dices? Juanjo Milla. ¿Y qué me dices de Juanjo? Bueno, Juanjo es un tío, es un emprendedor, un empresario, que le gustan las matemáticas. Te describiría así mi perfil. Es decir, Lo habitual es que describamos lo que hacemos. ujú, ¿Vale? Claro, tú le preguntas a alguien y te dice, pues soy empresario, soy directivo, soy matemático, soy tal. O sea, ujú, describimos lo que hacemos, no lo ujú, que somos, porque no solemos saberlo. En nuestro país tenemos, en el sistema educativo, aunque poco a poco se intenta remediar, pero hemos tenido, y los que tenemos, nosotros somos de diferentes generaciones, pero no hemos tenido una formación en dos áreas que son muy importantes para el futuro de cualquier persona,
que una es la parte financiera, no nos dan educación financiera y luego pasa lo que pasa. La gente se gasta el dinero, no sabe ahorrar, no tiene claro lo que es una inversión, lo que es un gasto. Y luego nos falta muchísima educación emocional. No se da educación emocional. Se está empezando ahora a introducir, pero no nos han dado educación emocional, con lo cual no sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos hablar de nuestras emociones, no tenemos vocabulario emocional. Cuando llegaron las redes sociales nos empezaron a meter herramientas para que mostráramos nuestras emociones, porque ellos las necesitan para explotarnos a nosotros, ¿no? Que somos Ujú, el producto en las redes sociales. Y empezaron a poner los emoticonos y la gente, cuando alguien publica algo, se siente emocionado, se siente no sé qué. Pero luego, cuando tú te encuentras a esa persona en la calle y le preguntas cómo está, te dice estoy bien o estoy mal. No te dice estoy emocionado, estoy entusiasmado, estoy satisfecho, estoy decepcionado. Esas cosas ujú. no estamos acostumbrados a ese lenguaje, ¿no? Entonces, la parte del coaching ayuda dentro del proceso de autoconocimiento. El coaching se ha prostituido, por utilizar una palabra que todo el mundo entiende, y ahora se utiliza porque viene de un término en inglés que los americanos lo utilizan para todo, y es un entrenador. O sea, el coach es un entrenador. Tienen los pilotos de MotoGP tienen un coach que es un piloto más mayor que ellos y les hace de coach. No tendrá formación Ujú. de otra cosa, pero les aconseja, ¿no? O sea, esa figura del mentor aquí se confunde, ¿no? Con todo eso. El coaching en el que yo me formé es el coaching ontológico, que trabaja el ser y el estar. Y entonces, en el proceso de coaching, desde este punto de vista, lo que hacemos es ayudar a una persona a que vea qué tipo de observador está siendo. No existe la realidad, ¿vale? La realidad no existe. La gente dice, no, es que es la realidad. No sé si conoces la serie de Big Bang Theory, Ujú. un episodio que le dice a Sheldon, es que es la realidad. Y dice, no, será tu realidad, ¿no? No tenemos Claro. una sola realidad. Hay unos hechos objetivos y cuando vemos esos hechos objetivos, nosotros nos ponemos las gafas de nuestras creencias. Hay una canción de Melendi, la de Quítate las gafas, que tiene que ver con esto, ¿no? Que es el filtro con el que nosotros vemos la vida. Ocurre una cosa, nos ponemos nuestras gafas llevan nuestras creencias y en base a esas creencias interpretamos lo que estamos viendo. Y en base a lo que estamos viendo, reaccionamos. Entonces, lo que busca el coaching ontológico es ayudar a la persona a ser un observador distinto. Eso mismo que estamos viendo, a interpretarlo de otra manera. Y para eso tiene que cambiar su sistema de creencias. Desde pequeños nos han metido una serie de cosas, las hemos escuchado, desde pequeños no filtramos, nos creemos todo lo que nos cuentan, por eso se cuentan tantas historias de muchas cosas que luego de mayores hay que decirles que no existen. Ujú. Entonces, absorbemos sin enjuiciar, ¿no? Cuando llegamos a la edad adulta tenemos que darnos cuenta cuántos de esos juicios nos sirven y cuáles no. Y en el mundo directivo ocurre lo mismo, ¿no? Cuando estamos dirigiendo a un equipo nos podemos encontrar situaciones en las que actuamos desde nuestros prejuicios. Si nosotros no conocemos cuáles son nuestros prejuicios, pues estaremos actuando de una manera que no es la que nos gustaría para mostrar ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo auténtico. Entonces, necesita el autoconocimiento. Por eso, toda la parte de inteligencia emocional y el coaching ayuda mucho en los puestos directivos. Has hablado de inteligencia emocional. Déjame que te haga una pregunta sobre inteligencia artificial. Tú que tienes el contacto y has trabajado con muchas compañías y tendrás la oportunidad de hablar con muchos fundadores de empresas pequeñas, medianas del territorio, ¿qué crees que piensan sobre la inteligencia artificial? ¿Cuál es la sensación ahí fuera? Lo que yo he visto hasta ahora es muy diverso. Hay muy pocas empresas, hay que tener en cuenta que las pymes tienen unos recursos limitados siempre, ¿no? Entonces es mucho más Ujú, fácil para una gran compañía montar un departamento que desde IT, por ejemplo, ¿no? Que lidere el desarrollo de la IA. Pero en ujú. la pyme normalmente la misma persona tiene que ocuparse de muchos temas, ¿no? Entonces es más difícil. La percepción es desde deslumbramiento, por una parte, uy, la IA es la bomba, tenemos que meternos en esto, pero no tienen la capacidad de entender realmente qué podemos hacer con la IA y cómo filtramos esto en nuestra compañía, ¿no? Entonces, hay gente que no le hace caso, hay gente que no se lo plantea, con lo cual los empleados cada uno usa la herramienta que quiere y no hay un control, lo cual es un peligro, como tú ya sabes. Las IAs públicas, cuando tú le subes información, se alimentan sus servidores para seguir entrenando la IA, con lo cual no sabes dónde termina esa información.
Entonces, en las empresas se está utilizando muchas herramientas gratuitas porque no hay un presupuesto de IA, no hay un plan. Ujú, Entonces, si no hay un liderazgo en la pyme desde dentro, pues lo que ocurre es que no se aprovecha, se pierde tiempo, porque tú sabes que hay herramientas que te pueden hacer perder más tiempo que ganar en tema de IA. ¿Por qué? Porque no sabes utilizarla bien, ujú, no estás seguro de que sea la herramienta adecuada, no sabes si es adecuada para ese proceso. Entonces, por ejemplo, en esta compañía, pues uno de los proyectos que lideré yo desde el principio fue el tema de la aplicación de la inteligencia artificial y la automatización de procesos, ¿no? Y estamos en ello. Nosotros estamos en entorno Microsoft, con lo cual yo me formé el año pasado en Copilot y Copilot Studio. Ya estamos implantando en algunas herramientas la parte de IA y tenemos en desarrollo agentes específicos para nosotros, para uso interno. ujú. Muy bien, bien. Pues vamos a ir ahora a un punto que no hemos hablado todavía, que es que Francisco Páez es una persona con los tres ejes completos, ¿no? Los tres ejes de plantar un árbol, tener hijos y escribir un libro, porque tienes un libro, ¿no? Tienes un libro de 101 claves para potenciar tu liderazgo personal y profesional. ¿De qué hablas en este Sí. libro? ¿Por qué escribiste un libro, primeramente? ¿Qué te hizo sentir que tenías que escribir este libro? La verdad es que en 2008 empecé un blog, que lo tengo todavía, tengo 2 blogs. Empecé a escribir en 2008 porque tenía la inquietud en aquel año que yo acababa de estrenar, no hacía todavía un año, CMI Gestión. En Alicante empezaron a hacerse eventos. Surgió Iniciador, que era un evento para emprendedores, venía de Madrid y en Alicante empezó a hacerse. Fui al primero que se hizo en Alicante, precisamente me enteré con un amigo de Madrid. Y, y en ese evento, pues entré en contacto con personas que hacían cosas diferentes, que estaban emprendiendo negocios, que tenían una visión diferente de hacia dónde podía ir la empresa, ¿no? Y yo llevaba tiempo con ideas y quería transmitirlas, pero no sabía muy bien si montarme un blog personal o un blog profesional. Y en ese evento decidí montar uno mixto. Entonces, esa misma noche me monté un blog, en Blogspot entonces, Ujú, y publiqué el primer artículo, ¿no? Entonces, desde entonces llevo escribiendo, tengo temporadas que escribo más, temporadas que escribo menos. No sé, tenía 200 y pico artículos escritos entre los dos blogs. Y, y hace un año y medio, la profesora de piano, que es otra de mis inquietudes tardías, empecé a estudiar solución de piano con 48 años, 49. Y mi profesora me dijo, he estado leyendo el blog y veo que hay cosas que le puede servir a mucha gente. ¿Por qué no lo pones en un formato libro? Que sería más práctico. Yo había empezado 2 libros anteriormente de otras temáticas que también manejaba, pero no me había sentido, lo suficientemente satisfecho como para continuar con el proyecto y los aparqué, ¿no? Cuando ella me comentó esa posibilidad, pues dije, la verdad es que sí, ¿no? Que hay muchos artículos que son atemporales, porque algunos están vinculados a un evento, o a una situación, pero había muchos artículos atemporales. Entonces, lo convertí en un proyecto de libro y lo que hice fue extraer de los 200 y pico artículos, pues fui seleccionando los que eran más atemporales, los que no estaban vinculados a nada, y los reescribí como capítulos de libro. Y entonces ahí toco todos los temas que están relacionados con mi actividad. Todo lo que escribo en el blog son cosas que me han pasado a mí. O sea, situaciones que me he encontrado en las empresas, casos que hemos resuelto, aprendizajes. De hecho, no lleva nombres de empresa nunca cuando son casos, pero sí que es verdad que me ha ocurrido que una persona que estábamos en un relevo generacional y yo la puse de directora general y un día me dice, oye, he visto el artículo del blog tuyo de esta semana. Y digo, sí, dices, somos nosotros. Digo, no. Dices, sí, sí, somos nosotros. Digo, no, no pone ningún nombre, dice, ya, pero tú y yo sabemos que somos nosotros. Digo, vale, pues ya está. neta. Y, y es verdad que incluso a veces en algún evento hay alguien que viene con el libro que lo tiene lleno de marcas para que se lo firme. Y porque hay muchas cosas que son muy prácticas, ¿no? Son cosas que en el día a día en las empresas se repiten. Además, hay alguno de los artículos habla de eso, ¿no? Y en el libro está en uno de los capítulos que al final las situaciones se repiten. Siempre pensamos que somos especiales. Esto solo nos pasa a nosotros. Y yo en las empresas familiares muchas veces les digo, si sois un caso de libro, si es que es de libro. Cuando pasa esto, luego pasa esto, y este hace esto y este hace esto otro. O sea, si es que se repiten, ¿no? Y el libro fue esa inquietud trasladándolo a una cosa más práctica, ¿no?
como soy un impaciente, cuando me decido por una cosa, me pongo en marcha, aproveché que los proyectos de interim, que eso no sé si lo habéis contado, pues lo que tienen es una curva de que empieza un proyecto y luego el proyecto va acabando y necesitas otro proyecto o varios, ¿no? Y a veces Ujú. hay temporadas en las que no hay tantos proyectos. Y aproveché uno de esos momentos de valle para dedicarle más tiempo y en 3 meses monté el libro, contraté a una persona para que me ayudara con la maquetación y la portada y lo autopubliqué en Amazon, porque me gusta tener el control de lo que hago. Entonces, pues con una editorial como que perdía un poco esa posibilidad y en el sistema de autopublicación me he sentido muy cómodo de poder manejar yo en qué países se publica, poner a hacer promociones, poner el precio, etcétera, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Muy bien. Y yo aprovechando por lanzarte la última pregunta, sé que nos vas a recomendar probablemente que compremos tu libro, pero ¿qué otro libro nos recomendarías para qué otro libro nos recomendarías para que aprendamos un poco más sobre? Sé que además eres un buen profesional y he ido a ver un evento tuyo respecto a productividad, que lo cuentas muy bien, tienes muchas técnicas de productividad. Pero bueno, en realidad buscamos un libro que nos ayude, pues, a entender mejor, pues, por ejemplo, has tratado el coaching, algo que creo que es relevante y del que yo personalmente, pues, tengo que leer más. ¿Algún libro que nos recomendarías de coaching para directivos? Pues mira, no me gusta recomendar libros de coaching como tal, porque los libros de coaching creo que son más adecuados cuando estás en el proceso de aprendizaje. O sea, si quieres Ujú, formarte, antes preguntabas tú, ¿cuándo un directivo tiene que formarse en coaching? Cuanto antes. ¿Vale? Pero en ujú, coaching, de verdad, no lo que se vende por ahí de ir a un evento y hay 50 personas dando saltitos, eso no es coaching. Pero si, ujú, si te quieres formar, que te va a beneficiar mucho, en ese momento los libros de coaching son adecuados casi como libros de texto, ¿no? Pero para una persona que quiera hacer avances en la parte esa de la gestión emocional y de autoconocimiento, me gusta mucho recomendar un libro de Ichiro Kishimi que se llama ujú, Atrévete a no gustar, porque es como una conversación entre un discípulo y un maestro, ¿no? A lo largo del libro, pero te enseña muchas cosas en las que puedes poner foco a la hora de cambiar, de quitarte un poco las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros y que nos vienen un poco impuestas por esas creencias. Y me gusta mucho un concepto que desarrolla en el libro que se llama la separación de tareas. Por ujú, eso me gusta recomendar ese libro. La separación de tareas habla de que tenemos que estar seguros de cuál es nuestra tarea y cuál no lo es, ¿no? Con los ujú, clientes, tú también que estás muy en contacto con clientes, sabes que hay veces que el cliente te limita en desarrollo de un proyecto, tienes que darte cuenta en un momento dado de, oye, esto no es tarea mía, ¿no? Esto ya es tarea del otro. Yo hago mi parte. Precisamente el concepto de atreverte a no gustar significa eso, ¿no? Que no tienes por qué gustarle a todo el mundo. Tu tarea ujú, no es gustarle a los demás. De hecho, expresamente pone, tu tarea no es gustarle a tu jefe. ¿No? ujú. Que eso es Ok. una cosa que se encuentra en muchas personas en el día a día. Pues, Francisco, muchas gracias por venir a este episodio de Negocios EIA. Espero que te lo hayas pasado bien y nos vemos muy pronto. Gracias por invitarme. Nos vemos pronto. Un Chao. abrazo.